de superficie en cálculo vectorial. Es una extensión del concepto de integral doble. Es aquella integral cuya función está evaluada sobre una superficie. Entonces, para ello, la integral de superficie identifica una partición de esa área. Recordemos que en cálculo integral hablábamos de área bajo la curva. Entonces, teníamos esta gráfica donde teníamos el área que era la línea azul, que iba evaluada por la función y igual a f de x, donde tenía un delta x que era la partición de cada rectángulo y un fw sub i que era la altura máxima que iba partida por w sub i, que era la norma de partición. Entonces tenemos que delta de a, delta de área, era igual a la función de w sub i, que era la altura máxima, por delta de área. Entonces necesitamos saber la área de toda la curva, de toda la función. Entonces tenemos que hacer la sumatoria de delta de i del área. Eso es igual a la sumatoria que va de 1 hasta a, que va a hablar de a, en la gráfica va a hablar de a hasta b. Entonces seguimos, sumatoria de 1 hasta a y sumatoria de 1 hasta b, que iría la altura máxima por delta de área. Así proseguimos a sacarle el límite para concluir con la integral de área bajo la curva. En el caso de integrales tenemos una superficie en un plano R3, que la llevaremos a varios elementos de la superficie, evaluando así a f en un punto sobre la región generada. Entonces tenemos que delta is es igual al f, que es la función en un punto generado, que sería p y j, punto generado sobre la superficie del rectángulo que se proyectó en S, por el delta si j, que donde delta is viene siendo el elemento de la superficie del rectángulo. P y j es un punto que será evaluado, y delta s y j es el área que pertenece a este pedazo, esta parche. Entonces, continuemos. Formando así la sumatoria de toda la superficie, tenemos que delta s, delta de is, sumatoria de delta is es igual a la sumatoria de 1 hasta m de la sumatoria de 1 hasta n de f de p en ij por delta de si. Seguidamente aplico el concepto de límite para convertirlo en una integral definida o integral doble. Entonces tenemos la doble integral de la superficie en S de f de x, y, z de delta s, que va evaluada en el límite de m, n cuando tiende a infinito, de la sumatoria de 1 hasta m, de la sumatoria de 1 hasta n de f de p y j de delta s y j. Entonces, evaluando la integral de superficie, aproximamos el área delta de s y j. Delta de s y j la aproximamos a la superficie de delta i j, donde delta de s y j es el área de la superficie y delta it es el área del paralelogramo de aproximación en un plano tangente. Las integrales de superficie pueden ser de dos tipos. Gráfica. Si la superficie S es la gráfica de una función xy, tiene una ecuación que es z igual a y de xy, xy, donde pertenece
a la superficie, donde pertenece a la superficie de la gráfica. Entonces, el área que dividimos en rectángulos, que es R y J, esa área que se vuelve en puntos más pequeños, que sería P y J, se convertiría en, ahí usaremos la igualación, que era delta de C y J, que era el área de este parche, era la aproximación de delta de T y J, donde era el área del paralelogramo, era igual a la raíz de G de X, de XY, eso elevado al cuadrado, más G de Y de X, Y, elevado al cuadrado, más 1 por delta de área. Todo eso va en la raíz. Entonces, si F es continua en S y G tiene derivadas continuas, queda una integral doble de S, de F de X, Y Z, de delta S es igual al límite de m,n cuando tiende a infinito de la sumatoria de i igual a 1 en n, sumatoria de j igual a 1 en n, de la función de x en y, y en j, de g de x, y, que es la función que reemplaza z, por la raíz, o sea, por el valor que me dio aquí en delta i, j. Ahí reemplazaríamos la raíz de g de x y al cuadrado, más g de x, y elevado al cuadrado más 1 por delta de área. Y el límite se convierte en una integral doble de superficie de f de x, y, de g de x, y, por la raíz de g de x, en x, y, elevado al cuadrado, más la g de y por x, y, más 1 por delta de área. Entonces, aplicando el teorema de integrales superficiales, tenemos que en la doble integral de superficie de f de x, y, z por diferencial de superficie es igual a la integral doble de la superficie de f de x, y, g de x, y, por la raíz cuadrada de la derivada parcial, que es z, que es la ecuación de g de x, y, entonces sería dz sobre dx elevado al cuadrado más dz sobre dy elevado al cuadrado más 1 por delta de área. Bueno, ahí terminamos lo de superficies gráficas. Ahora entramos a superficies paramétricas. Una superficie paramétrica es cuando la superficie tiene una ecuación vectorial que haría de la siguiente manera. Otra vez doble integral de f de x, y, z por la diferencial de superficie es igual a la doble integral de superficie de f de r de u, b, que es el vector, es r de v, es el vector en componentes de u y de b, por la magnitud de RU por RB, el producto cruz de esa magnitud, más por delta de área. Y ahí tenemos la superficie, integrales de superficie en ocasión paramétricas.
Gracias.